Dios le bendiga en esta noche. Aquí estamos en el capítulo 21 del estudio del libro de Hechos. Estamos viendo los viajes misioneros de Pablo. Ahorita nos toca el capítulo 21, viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avisar a Chipre, dejando la mano derecha, navegamos a Siria y arribando a Tiro porque el barco había de descargar allí su carga. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañando todos con su mujer e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Y al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros ahí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto, dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Está hablando de Pablo, está profetizando que a Pablo cuando suba a Jerusalén, cuando suba a Roma lo van a acosar, lo van a amarrar, lo van a echar a la cárcel. Y dice que lo va a hacer por manos, lo entregarán por manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, mire varón lo que responde. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, que usted sabe que es Jesucristo. Mire, como ese era su ministerio, el hombre estaba dispuesto a morir. El verdadero Hijo de Dios está dispuesto a morir por su Señor. Porque la palabra dice, el que quiera ganar su vida la perderá. Mire, porque un día nos van a atacar y nos van a decir, renuncia a ese nombre, pero nunca vamos a renunciar al Señor Jesucristo, porque esta vida es pasajera, y si uno renuncia al Señor Jesucristo, Él va a renunciar a nosotros, y no el que se avergonzare de mí en esta tierra, dice la palabra de Dios, yo me avergonzaré delante de los ángeles de mi Padre, delante de Dios. Él no va a confesar nuestro nombre delante del Señor Jesucristo. Entonces, seguimos con, déjeme que ya me perdí aquí. Bueno, entonces, al otro día saliendo Pablo y los que estábamos, fuimos a Cesarea y entraron en casa de Felipe, bueno, sí, ya lo leí, Felipe el evangelista, que era el profeta y le dio la profecía. Entonces Pablo respondiendo, ¿qué hace llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de estos días hechos los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Viene el siguiente título, arresto de Pablo en el templo, lo van a arrestar. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos somos celosos de la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Que hay pues la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, que rasuren su cabeza, y estos comprenderán que nada haya de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenado guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de la sangre de ahogado y de fornicación.
Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse las ofrendas a cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaban a la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el varón que por todas partes se enseña contra el pueblo la ley y del lugar. Además de esto, ha metido a los griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad Trófimo de Efeso, quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ahí ya se está cumpliendo lo que dijo el profeta Agabo. Ahí en la casa de Felipe el evangelista, que tenía sus hijas, que lo iban a atar, que el dueño de este cinto lo van a atar en Jerusalén. Ahí empieza, ya lo van a arrestar a Pablo. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó con 2 cadenas, y le preguntó quién era que había hecho, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra cosa, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, y ya lo agarraron preso. Pero entre la multitud nos gritaban una cosa y otros otra cosa, no como podía entender nada de cierto causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, lo habían golpeado duro, no podía caminar. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: muera. Lo querían matar. El otro título: defensa de Pablo ante el pueblo. Se va a defender el apóstol Pablo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, se hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: ahí el apóstol Pablo va a exponer su defensa. De ahí en adelante el apóstol Pablo sigue en la cárcel hasta que llega a Roma, que termina el libro de los Hechos, y ahí lo suelta. Pero vamos a seguir entonces, aquí termina el capítulo 21 y vamos a seguir con el 22.